Bienvenidos al cuarto episodio del procedimiento de mi cirugía. Sé que nos hemos tardado un mundo en subir los videos, pero en fin, ya estamos de vuelta y lo que quiero mencionar con este video es lo que sucedió, lo que ocurrió después del tercer mes del procedimiento de la cirugía. En el video anterior nos habíamos quedado en la séptima semana, en la cual ya había alcanzado 4 centímetros. Y a partir de ahí todo iba muy bien, hasta que surgió un problema. Durante un chequeo, el cirujano revisando mis rayos X se dio cuenta que mis huesos se estaban regenerando bastante bien, por lo cual me autorizó girar la llavecita 5 veces al día. Generalmente se hace solo 4 veces y con este procedimiento se logran 1 centímetro en el lapso de 10 días, pero si giramos la llavecita 5 veces al día, pues se acorta el número de días para alcanzar 1 centímetro. Para mencionarles un poquito más sobre el problema que surgió, voy a mostrar unas imágenes que son un poquito fuertes para las personas que son un poquito sensibles, pero en esta imagen pueden ver cómo mi piel se estaba abriendo y no se estaba sanando al mismo ritmo que se estaba sanando mi hueso, por lo cual esto causaba mucho dolor, la herida se abría mucho más y esto aumentaba el riesgo de infección. La situación llegó al punto que si la piel no se me empezaba a regenerar, no se empezaba a sanar, me tendrían que remover los fijadores, volvérmelo a reinsertar en otra parte de la pierna y así coser la parte que no se estaba sanando. Esto iba a ser extremadamente doloroso, iba a atrasar por semanas mi procedimiento y hubiera dejado mucho más cicatrices. Junto a los médicos tomamos una decisión muy importante y esa fue de detener el proceso temporalmente para que mi pierna descansara y se pudieran regenerar las heridas. Nos tomamos una semana más o menos de pausa y eso fue lo suficiente como para que mi pierna se empezara a regenerar y eso evitó que tuviéramos otra cirugía adicional. Ok, ya logramos estar en el último mes de este proceso. Lamentablemente empecé a tener complicaciones este último mes. En el tercer mes del proceso, que debería ser el último, se va girando la llavecita 4 veces al día sin parar. Al menos que de verdad que tengas problemas, mucho dolor, pues pasado un día o pasado 2 y continúas con el proceso. Pero mis heridas estaban demasiado grandes. Esto puede ser que iba muy rápido para lo que mi cuerpo puede tolerar o también porque soy diabético. Es normal de que ya se sabe de que las heridas cuesta que cierren. Tuve que pausar como unos 5 días y retomarlo, pero lentamente, solo girando 2 veces, o sea, la mitad de lo que debería estar girando, y ahora son 3 veces lo que lo estoy girando, pero no dando los 4 giros completos. En este último rayos X, que fue hace 2 días, que fue ayer, resulta que ya tengo 6 centímetros, así que estoy contento. Pero aún me faltan 2 centímetros para llegar a la meta que yo necesito o la meta que yo quiero, que son 8 centímetros en total. Nada más me quedan 15 días, pero he extendido, pagué otros 1.500 para extender 2 semanas de estar en este alojamiento, en esta clínica, con los medicamentos necesarios, con el servicio de las enfermeras y todo lo normal, la fisioterapia. Pero estoy contento, ya logré alcanzar 6 centímetros. Ha sido muy, pero muy difícil, muy difícil. Sí, la verdad es que yo siento que puedo tolerar bastante dolor físico, pero esto ha sido totalmente extremo. Tenés que tener una mentalidad súper fuerte como para poder seguir con este proceso. Hay personas que se rinden, no todas ni la mayoría, pero hay personas que no aguantan y pues terminan el proceso antes. Al finalizar los 3 meses del procedimiento, había por fin alcanzado 6 centímetros. Yo estaba muy contento de haber logrado 6 centímetros, pero la verdad es que mi objetivo eran por lo menos 8 centímetros, por lo cual tuve que pagar un mes adicional para poder alcanzar mi meta. Inicialmente se pagó 38.000 euros por el lapso de 3 meses, pero en esos 3 meses, alcanzando solo 6 centímetros, necesitaba reservar un mes más y para ese mes más se tuvo que hacer una paga adicional de 3.000 euros. En este tiempo iba a poder alcanzar mi meta de 8 centímetros y así 2 semanas para poder descansar y que se regeneraran las heridas y viajar de regreso a mi país para así poder evitar cualquier tipo de infección.
En ese último mes di todo de mí. Puse todos mis esfuerzos, puse mi confianza en el equipo médico. También tuve bastante paciencia, puse bastante esfuerzo y con la confianza de que todo iba a salir bien al final. Y ya estaba a punto de lograr mi meta. Estoy súper contento porque ahora precisamente es mi último día de lengthening. Ya llegué al final de todo el proceso. Ahora estoy cumpliendo 3 meses y medio en este centro después de haberme hecho la operación. Voy a tener que estarme 4 meses. Ya ahora es el último día para seguir estirando o separando el hueso, digamos. Ahora tendré que estar cumpliendo con los 8 centímetros y medio, que es precisamente lo que yo quería desde el inicio de que se me había venido esto a la cabeza de hacerme este proceso. Terminando ese último mes por el que había pagado, me volvieron a tomar los últimos rayos X y en ese rayos X alcancé 8.5 centímetros. Yo estaba súper contento porque esa era la meta que yo quería, por lo cual yo estaba súper satisfecho. Se llegó el día de remover los fijadores, así que ahora voy a tener la cirugía. Es la última cirugía, solamente se retiran los fijadores, se hace una pequeña limpieza, se cosen las heridas que han estado abiertas durante 4 meses casi, y luego me quedaré 2 semanas más para que se vayan cerrando adecuadamente las heridas y luego irme de nuevo a California. Así que estoy un poco nervioso porque fue una cirugía, te van a dormir, pero estoy completamente satisfecho. Pero se logró el objetivo, 8 centímetros y medio o 9, 8 centímetros y medio, perfecto. Y nada, me encanta mis nuevas proporciones del cuerpo, me gusta mi nueva altura y todo va de la perfección. Así que ahora pasar la última cirugía y misión cumplida. Cuando por fin te asignan la fecha en la que te van a quitar los fijadores, muchos de nosotros nos preocupamos porque, puesto que es un proceso manual, uno va girando personalmente la llavecita. Las piernas nunca van a estar a la misma altura, los dos. Siempre va a haber una pierna que va a estar un poquito más larga que la otra, pero no nos tenemos que preocupar por esa situación porque a la hora de hacer la última cirugía, el cirujano se encarga de nivelar las dos piernas y así pues no terminamos con una pierna más grande que la otra. Ya terminó la operación, me tenían vendados los pies para evitar de que se me inflamaran. Pero los tenían tan apretados que dolía horrible, pero ya me lo vinieron a quitar. Las vendas era como un tipo yeso y venda. Tengo hielo en las piernas donde tengo las heridas. Ya por fin ya terminó todo esto prácticamente. La primera hora fue un dolor horrible después de la cirugía. Me inyectaron, no sé cómo se llama, para el dolor, para quitarme el dolor. Se siente el dolor obviamente, pero no tan desesperante como lo tenía. Así que estoy súper contento. Ya por fin logré acabar con lo más difícil, porque aquí no termina todo. Todavía falta recuperación, aprender a caminar. Voy a tener dolor siempre. Van a ser otros tipos de dolor. Tal vez dolor de hueso, tal vez dolor de rodillas, etc. Pero eventualmente todo se va a ir yendo poco a poco en los siguientes meses. Así que contentísimo porque logré la meta y eso es lo más importante. Cuando finalmente me hicieron la cita y me quitaron los fijadores, sentía realmente mucho alivio en las piernas, se sentían muchísimo más livianas. Por supuesto, siempre tenía dolor porque siempre tenía rotas las piernas y me acababan de hacer una extra cirugía para remover los fijadores. Pero realmente yo estaba súper contento, sentía una felicidad inmensa porque por fin ya había pasado la parte más difícil del procedimiento. El día siguiente, después de la cirugía, empecé a caminar nuevamente. Mis rodillas estaban muy rígidas y me costaba mucho flexionar mis piernas, por lo cual en las siguientes 2 semanas de rehabilitación tuve que trabajar muchísimo en mi flexibilidad, ir al gimnasio constantemente como lo había estado haciendo anteriormente. También algo que me ayudó muchísimo fue la máquina de caminadora antigravedad, que te ayudaba muchísimo a poder tratar de caminar lo más naturalmente posible, porque te dolían muchísimo las piernas, pero eso evitaba el dolor caminando normalmente con gravedad.
En apenas una semana después de haberme removido los fijadores, ya estaba caminando sin ningún soporte. Mis piernas ya estaban recobrando bastante fuerzas, me sentía bastante alegre porque por fin puedo notar en este video que mi cara ya tenía un brillo muy distinto. Era mucho más feliz, había logrado algo que por muchísimo tiempo pensé que sería imposible. En la última semana en este centro tuve la oportunidad de disfrutar un poquito más también de la cultura turca, que debo admitir estaba muy interesante. En ese momento se me olvidó por un momento el dolor que sentía, estaba cantando, bailando, celebrando de un momento muy importante que se sentía como una victoria después de tanto sacrificio. Les comparto estas imágenes del primer día que visité la clínica, en la cual me midieron en 164.5 centímetros y compararon con otra persona que medía 1,77 centímetros. A la par mostraron cómo me iba a ver después del procedimiento alcanzando 10 centímetros. Sin embargo, yo realmente quería nada más de 8 a 9 centímetros porque deseaba verme proporcionalmente bien y no quería que mi tibia se viera demasiado pequeña. Y este fue el resultado final después de casi 4 meses en la clínica. Y no puedo estar más feliz con los resultados que recibí. Mis proporciones se ven muchísimo mejores y alcancé la altura de 173.5 centímetros. Y a pesar de no ser tan alto, esto es suficiente para mí. En el próximo episodio les compartiré de cómo me fue una vez regresando a casa para poder recuperarme, cuánto tiempo tardó en que los dolores de posoperación desaparecieran, qué cosas me ayudaron y cómo mis huesos se regeneraron después de un año. Y como siempre, si les gusta este tipo de contenido, no olviden de comentar, de hacer cualquier tipo de pregunta. Yo estaré atento para poder responderles las preguntas. Y denle like. ¿Y qué más? Nada más. Solo estén atentos para los siguientes videos. Y compartir. Chao.